Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 30 de mayo. Estamos en directo, son las 4:38, casi las 5 menos 20, hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar, como les digo, en riguroso directo. Y hemos preparado un programa que esperamos les entretenga, les guste, les apetezca, porque miren, lo necesitamos. Vamos además a empezar hablando de arte. José Antonio Galán es un artista de Muñán, ha venido aquí con parte de su obra, bien pesada, y ya verán ustedes lo que pueden ver en el Palacio de los Verdugo a partir del 1 de junio y hasta el día 18, porque el 1 de junio se abre una exposición de José Antonio que nos acompañará. También vamos a tener magia en este primer periodo de nuestro magazine, porque estarán aquí miembros de la Asociación de Ilusionistas de Ávila para hablarnos de un festival muy próximo también y bueno, para sorprendernos con algún juego de magia. No les cuento más de esta primera parte, pero miren, este es un avance de lo que viene después. Además, en nuestra sección de seguridad hablaremos con Raúl Sáez, el portavoz de Policía Nacional en Ávila, sobre cómo ha de actuar el ciudadano ante determinadas situaciones, algunas cotidianas pero muy estresantes para nosotros que somos víctimas de un delito. También contaremos hoy con Óscar Barrios, fiscal de Ávila, que se centrará en hablarnos de los delitos electorales. A través de su definición y de algunos ejemplos entenderemos mejor su alcance y cómo se persiguen. Y terminaremos charlando en nuestra tertulia. Tras unas elecciones como las que acabamos de vivir, seguiremos debatiendo sobre la democracia, el sufragio, el sistema y el periodo inmediatamente posterior que se abre ahora. Eso será después, serán las últimas partes de este programa. Seguimos con los coletazos de unas recientes elecciones y bueno, con lo que viene posteriormente y dentro de poco, mucho más pronto de lo que esperábamos. Pero nos apetece mucho hablar de otras cosas, de la vida, del arte, de lo que se fragua diariamente también y que algunas veces dejamos de lado. Por ejemplo, estas obras que ven ustedes aquí, que nos rodean ahora mismo, que son una belleza, una maravilla, y que han salido de las manos de un artista, José Antonio Galán, que nos acompaña en directo ya en este plató. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es la primera vez, José Antonio, ¿No? que te tenemos aquí y es de nuevo un placer poder ver lo que haces y sobre todo, bueno, pues que nos cuentes un poco cómo lo haces. Que estuvimos con mascarilla el ¿Te día que estuve. acuerdas? Yo Sí, que sí, me acuerdo. bueno. Sí. Es que es un periodo que tenemos ahí como olvidado, pero ahí Sí, está, ¿no? sí. Todavía, sí. Pues nada, he traído estas 5 esculturas un poco representativas de lo que hago, porque las más voluminosas y más pesadas no podría subirlas aquí. Y nada, explicaros un poco lo que hago y cómo lo hago. Claro, estamos hablando de arte a base de elementos reciclados. Eso ya tiene un valor en sí, ¿no? Porque Sí. tú trabajas con hierro fundamentalmente o, Sí. bueno, cuéntame. Sí, hierro fundamentalmente. Salvo el abdomen de la araña, que es un Una rollo, piedra. sí, que sobró de un relleno para... el abdomen. sí, era un relleno para taparlo de hormigón y sobraron unas piedras y lo he utilizado para la araña. Pero el resto son restos de maquinaria agrícola, un disco de freno, rejas gastadas de cultivadores, cadenas de las maquinarias que se rompen, de los piñones de las máquinas, muelles de los cultivadores, en fin. José Antonio, ¿tú eres autodidacta? Sí. ¿Y desde cuándo estás creando arte a base de elementos que se tirarían a un contenedor y ya está? Pues con esto del hierro, 1 año y medio, cerca de 2 años, no más, usando este tipo de cosas. ¿Y de dónde te sale la inspiración? Porque vemos, bueno, pues aquí, aparte de esa serpiente que ya nos sobrecoge... Una víbora de Gabón. Una víbora nada menos, tenemos también una libélula, Un saltamontes. un saltamontes, vale, la araña que me decías, bueno, muchos elementos de la naturaleza, sí. Pero bueno, tenemos ahí una cara, un rostro, un búho. Un búho que es también maravilloso y aquello que nos devuelve otra vez al origen de la física y química, que es de donde salimos todos. Pues de ahí me vino la idea, de la serie de Big Bang Theory. Sí. Que en los cortinillas de la serie ponen un átomo, así, anda, mira, voy a hacer un átomo con
los rodamientos que tengo. Bueno, cuéntame un poco por qué has decidido, o sea, cuál es tu base, tu fundamento filosófico, digamos, para crear arte a partir de elementos desechables. Sí, bueno, pues es dar un poco rienda suelta a la creatividad, a la imaginación. Viendo los hierros, pues con unos hierros me imagino, por ejemplo, los saltamontes, la cabeza es la punta de una ballesta, de un ballestón, de algún remolque que estaba ya deteriorada, y viendo la punta de la ballesta digo, bueno, si es la cabeza de un saltamontes, y a partir de ahí hice el saltamontes. La víbora de Gabón, pues fue algo parecido, con los muelles de los cultivadores de distinto diámetro, de distinto grosor y tal, pues armé la serpiente. ¿Tú vives en Muñana normalmente? Muñana, sí. ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué Albañil. Eres albañil. Y supongo que también empleas buena parte del tiempo en recoger estos materiales para Sí. después darles vida, ¿no? Sí. Algunos pues los recojo, como se ha corrido la voz, me conoce todo el mundo, pues quien más, quien menos, hasta me los llevan allí a la puerta de casa, ya gastados en cajas, agricultores que de sus explotaciones, pues para tirarlo o dejarlo allí amontonado, pues me lo dan, Bueno, ¿eh? pero claro, tú tienes que te traen el elemento en cuestión, el que sea, y tú le tendrás que pulir, que darle un Sí. tratamiento y después, claro, ensamblar todas esas piezas para... ¿Cómo lo haces? Sí. Cuéntame el proceso. Sí, porque vienen la mayoría de las veces oxidadas, con Claro. barro, con basura, porque son piezas de todo tipo. Pues con la radial, estos cepillos de alambre, de púas de alambre, los quito el óxido, el barro, lo que sea, y a partir de ahí ya cuando los tengo limpios, pues voy buscando la pieza que encaja en el sitio que yo quiero que sea el cuello del búho, por ejemplo. Pues no todas son iguales, porque cada reja tiene un desgaste, tiene un grosor, y así lo voy haciendo. Estas piezas que tenemos aquí van a formar parte de la Sí. exposición. Hemos de decir a los espectadores que pasado mañana, el día 1 del mes de junio, se monta esta exposición en Los Verdugo, que va a estar hasta el 18, Hasta el hemos 18. dicho, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cuántas obras vamos a poder ver en Los Verdugo y un poco cuál es el hilo conductor de Pues esa unas exposición. 20 o 25. El hilo conductor es el reciclaje, la reutilización, de darle otra vida a estas hierros pues en general son todo relacionado con la naturaleza. Sí. Pájaros, insectos, serpientes, incluso mamíferos. También hay un erizo, hay una pareja jirafo y rabina, que son dos rostros de unos humanoides, porque no quiero que sean robots, pero bueno. Hay un poco Piezas de todo. que en algunos casos pesan muchísimo. La pieza Muchísimo. que más peso tiene de las que has creado, Pues ¿cuánto mira, pesa? la que representa, yo creo, la cosa más pequeña de todas las que un copo de nieve, que pesa 40 kilos. ¿Qué dices? ¿Sí? Menos mal, aquí las nevadas aquí no son de esos copos. Ya. ¿Y la tienes, la vamos a poder ver en Sí, la exposición? sí. Un copo de nieve, es maravilloso. 40 kilos de copo de nieve vamos a poder tener en esa Sí. exposición de Los Verdugos. La que más pesa. ¿De dónde te salen las ideas? Cuéntame. Pues eso, unas veces viendo los hierros, porque colocándolas, esa está hecha toda con unas piezas que se llaman cortarraíces de las vertederas, gastadas. Y colocándolas, apoyando unas contra otras, fui viendo que podía conseguir una estrella. Y una estrella, la más bonita, era de 6 puntas. Y a partir de ahí, coño, pues 6 puntas, un copo de nieve. Un copo de nieve ya le puse otras rejas en las puntas para que hiciera esas púas que tienen los copos de nieve. Sí, que es tan y maravilloso, ¿no? las fui soldando, juntando y un copo de nieve. Bueno, pues este es parte nada más que del trabajo que realiza José Antonio Galán. No sé si tienes un estudio, una nave, un lugar donde poder hacer todo esto. Supongo que sí, allí en Muñana, ¿no? Sí, una pequeña nave donde teníamos, porque yo me he criado entre vacas, con mi padre teníamos ganado, y claro, cuando lo quitamos, pues lo he utilizado para esto. Vamos a recordar que José Antonio Galán expone tirillas para, Tirillas, sí, además. para todos los amigos, ¿no? Amazing Tirillas es el título de la exposición. Muy bien, es que te iba a preguntar el título, Sí. ¿no? O sea que ahí haces pues alarde de tu seudónimo, ¿no? Sí, con el sí. que te llama la gente, Sí, ¿no? sí, es el apodo que tengo en el pueblo toda la vida.
José Antonio Galantirilla se expone a partir del 1 y hasta el 18 de junio en Los Verdugo. Esta es parte de su obra, es una maravilla, de verdad, verla así al natural. Ustedes la aprecian ligeramente, pero al natural gana muchísimo más. Gracias por haber estado aquí contándolo y por darnos esta primicia. Iremos a verte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a seguir hablando de arte, porque yo creo, fíjense, que esto de la magia, aparte de llenarnos a todos el espíritu de la posibilidad de lo imposible, es un arte también. Ellos nos lo van a contar, porque es el presidente y uno de los miembros de la Asociación de Ilusionistas de Ávila, Ángel Manuel Campos, el Mago Nano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mago Nano? Muy bien, aquí andamos. Bueno, y Ángel Rodríguez, que es Ángel Magic, que es otro de los miembros de esta asociación. ¿Qué tal, Ángel? Pues muy bien. Estás ahí mirando las cartas porque luego nos va a hacer un pequeño juego, ¿no?, para terminar. Sí. No sé, Mago Nano, ¿cuántos miembros tiene ahora la Asociación de Ilusionistas de Somos Ávila? 11 ahora. 11. 11, sí. Hemos llegado a ser hasta 13, pero bueno, hay gente que se va, viene y tal, y ahora somos 11. Bueno, una asociación viva en cualquier caso, ¿no? Sí. Y que con genera gente joven. Muy gente joven. joven. Ángel es uno de los ejemplos. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Tengo 14 años. ¿14 años? Bueno, ¿y desde cuándo te gusta la magia? Pues a mí creo que me ha gustado de toda la vida. Yo, los primeros pinitos aquí en la magia fue ya hace casi 9 años, que fue cuando me regalaron mi primer juego de magia, uno que me vendían en juguetos, y desde ese momento así, conociendo a gente, pues llegué a estar aquí, haciendo esta magia. Bueno, Mago Nano, yo ya no sé cuántos años tiene la asociación, porque ya empieza a tener, bueno, una solera, ¿no? Empezamos 4, o sea, empezamos Óscar, Fernando Espí, Mago Floren y yo, con el afán de promover la magia y de promover un poco este arte con gente de aquí de Ávila, porque Ávila siempre ha sido una ciudad mágica, siempre ha habido festivales, siempre ha estado Paco Monti, que en paz descanse, siempre ha estado divulgando todo este arte y siempre se ha hecho magia en muchos locales de aquí de Ávila, hace muchísimo tiempo. Yo no soy de aquí, pero llevo 27 años en Ávila y yo siempre he conocido a Ávila con magia. Entonces, ese afán de promover la magia nos llevó a montar la asociación y a partir de ahí ir creciendo. Y ir, sobre todo, divulgando el arte de la magia en cualquier sitio. Magia, ilusionismo, estamos hablando de palabras que engloban esperanza, ¿no? que nos hace mucha falta, ¿verdad? Claro, precisamente lo que queremos transmitir es eso, que la magia está viva y que la gente necesita salir, necesita juntarse y necesita ver magia y ver espectáculos. Y lo que venimos a presentar, el festival, es una prueba de ello. O sea, el festival Abra Cadávila, eso es. Que recogen el guante que les ha propuesto el Ayuntamiento de Ávila, hemos de decir, recoge el guante la Asociación de Ilusionistas de Ávila este año para empezar ya. Me parece. El viernes empezamos, sí. Bueno, contadnos un poco, cuéntame un poquito, Ángel. Pues va a haber magia de calle en El Chico, en El Grande, en San Vicente. Va a haber 3 magos que están bastante acostumbrados a trabajar en la calle, a trabajar con esa magia tan gamberra, tan de improvisación y tan de participación de la gente. Va a haber magia para niños de 1 a 5 años, mezclando los cuentos, la magia, mezclando también la improvisación, si se puede llamar improvisación, a trabajar con enanos tan enanos, ¿no? Que viene Fernando Saldaña desde Salamanca a trabajar con ellos y con nosotros. Va a haber una gala infantil que presenta Ángel con otro de los miembros más jóvenes de la asociación, con Miguel Delgado, en la que solo participan niños, o sea, los mayores casi sois vosotros, ¿no? Sí, realmente somos nosotros y otro chaval que se llama Daniel, que también es de los mayores, y luego tenemos ahí a Matilda, que también hace de todo, nos hace de todo. Hablas de Matilda, hay pocas mujeres magos o magas. Bueno, en Ávila siempre hemos tenido alguna chica haciendo magia, sí, hemos tenido la suerte de que el arte de la magia le ha gustado a gente y por la asociación y por la escuela de magia han ido pasando diferentes chicas que por uno u otro motivo no han continuado, o sea, llevamos prácticamente 10, 12 años con las escuelas de magia en Ávila. Entonces ha pasado mucha gente que luego no ha continuado o que ha continuado pero desde otro punto de vista. Magia de calle para bebés, infantil, de animación, gala de clausura. La gran gala de clausura, que vamos a ver grandes ilusiones, vamos a ver medianas ilusiones, vamos a ver mentalismo, vamos a ver magia musical, o sea, todo. Intentamos que
todos los campos de la magia estén presentes en Abracadabila. Empezamos este viernes y ¿hasta cuándo vamos a poder ver magia? Hasta el domingo, del 2 al 4 de junio, por toda Ávila va a llenarse de magia, de gente, de ilusión, de todo. Y algo que no nos podamos perder, ¿cuáles son los momentos de magia más Depende de cada complicados? edad. O sea, la magia de calle es muy fresca, una magia muy fresca, muy de participación. La magia de bebés, para bebés de 1 a 5 años es algo que no se ha hecho prácticamente en ninguna ocasión en Ávila. Las galas infantil está a lo mejor más acostumbrada la gente a ver porque siempre ha estado la Escuela de Magia participando en diferentes certámenes, pero sobre todo yo creo que la gala del domingo es la que va a poner un poco broche de oro a todo esto, ¿no? ¿Y cuáles son los enclaves principales? San Vicente, el Jardín de San Vicente, el Grande y el Chico, para el tema de la magia de calle, Superunda con la magia para niños de 1 a 5 años, y después vamos a montar un pequeño escenario el sábado por la tarde y el domingo por la mañana para hacer esa gala infantil y esa gran gala de clausura. ¿Que nos llueve? Bueno, pues para la magia de calle siempre están los soportales. O sea, tanto en el Grande, en el Chico como en San Vicente están los soportales. Y si no, la varita mágica. Que se vaya la... No, el agua también es necesaria en este momento. Sí. Bueno, pues no entonces torrencial, no la pero usaremos. Vale. Vale. Pero sí, las dos galas, la gala infantil y la gran gala de cierre, la trasladamos a Superunda, en el caso de que llueva. Como va a haber animadores por las calles, va a haber gente haciendo globos, va a haber gente haciendo magia de cerca, siempre va a estar a la última la información. Bueno, hoy el Ayuntamiento lo ha presentado con vosotros esta mañana, precisamente, sí. por eso esta tarde están aquí contándolo un poco más detalladamente, y estos dos ángeles, porque tenemos que decir que es Ángel Manuel Campos, aunque es el mago nano, y Ángel Magic, los que están aquí con nosotros. A mí me gustaría que termináramos con un pequeño juego de Ángel, magia. adelante, Pues mira, creo que tengo, ¿A lo quién tengo se por le aquí. ocurre? ¿A ti? Sí, me toca a mí. Vale. Mira, tengo venga. por aquí, en estas carteritas tenemos 3 cartas, ¿vale? Las muestro a cámara. Tenemos un joker, ¿vale? 1, 2 jokers y una dama, ¿vale? Este juego es un juego muy sencillo, muy simple. Lo que consiste este juego es seguir a la dama. Es decir, yo voy a coger a la dama y me tienes que decir dónde está la dama. En el medio. Bueno, mucha gente me suele decir que cuando hacemos eso, la bajamos abajo. Pero como somos magos, a dar un pequeño soplido, si me hubiera dicho abajo no está, si me hubieras dicho arriba tampoco está, y si me hubieras dicho, como me has dicho tú, en el medio, tampoco está. Anda, pero bueno. La gente me suele decir, no hay dama, tienes 3 cartas y son 3 jokers. Y yo te puedo decir que con otro pequeño soplido, hay dama abajo, hay dama arriba y hay dama en el medio. Pero Bueno. te lo voy a poner más fácil, mira. A ver. Te voy a dejar una dama, Sí. te voy a dejar un joker. ¿Qué otra carta me queda en mi mano? Otro joker. Pues no, te espera Abracadabila del 2 al 4 de junio. Bueno, pues un aplauso para estos magos. Ya saben ustedes que son de la Asociación de Ilusionistas de Ávila. Son los encargados de recoger ese guante del Ayuntamiento para crear Abracadabila, que comienza este viernes y hasta el domingo nos sumerge en la magia a esta capital. Muchísimas gracias, Mago Gracias a Nano, vosotros. Ángel Magic, por haber estado aquí a los dos en directo. Enhorabuena por ese juego. Luego me lo explicas. ¿O no? no revelan sus Que no se trucos. puede. Bueno, muchas gracias. Gracias los a dos. vosotros. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. No se vayan muy lejos porque después hablaremos de seguridad con la Policía Nacional. Cinco minutos pasan de las 5 de la tarde. Si se incorporan ahora a este programa, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Estamos en directo hasta las 6 y un poquito les vamos a acompañar. Si nos eligen por la noche, pues a partir de las 10 les repetimos todo de manera íntegra. Y ahora vamos a hablar de seguridad y lo vamos a hacer con el portavoz de Policía Nacional en Ávila, Raúl Sáez, que nos acompaña ya en directo en este plató. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl, un día ajetreado hoy, ¿eh? Te hemos visto en un montón de sitios. Cuéntanos. Bueno, un día ajetreado.
Pues hemos tenido unas jornadas, estamos teniendo, mejor dicho, unas jornadas de formación en colaboración con la UCAD, Universidad Católica, y la Comisaría de Policía, de los delitos de odio, discursos de odio. Así que bueno, llevamos un día un poquito desde las 8 que ya estábamos allí en la UCAD, pues sin parar, pero bueno, bien Un contentos. día, pues eso, de mucho trabajo y un tema interesante ese que comentas, ¿no? De Sí, los además en delitos boca ahora de mismo de todo el mundo, ¿no? Hemos tenido hace poco acontecimiento, por desgracia, de este futbolista que Sí. ha tenido que aguantar un poquito esos insultos, ¿no? O esa falta de respeto por su color de la piel. Una pena, ¿no? Que en el siglo XXI todavía tengamos que aguantar eso, pero bueno, así que aquí se trata la formación, se trata un poquito ese día a día de los delitos de odio. Están grandes especialistas ahí que han venido como ponentes, así que muy bien. Hoy no vamos a hablar de delitos de odio, vamos a hablar de situaciones a las que se enfrenta la ciudadanía, lamentablemente cotidianas muchas veces, pero que nos causan un estrés muy importante, pues por ejemplo robos o una agresión en la calle, en fin, bueno, vamos a ir hablando de todo eso porque muchas veces no sabemos cómo actuar y eso es importante. No, y además es que hay una cosa que es fundamental, porque la ciudadanía siempre decimos que Ávila es una ciudad muy segura, efectivamente lo es. Pero hay delitos, se cometen delitos y hay situaciones que nos ocurren y no sabes muy bien cómo tratarlas. Entonces, aunque sean a lo mejor pequeñas, es nuestro problema, ¿no? El ciudadano tiene ese problema y para él es su problema. Pues hay que informarle un poquito de cómo debe actuar ante ese problema y cómo tenemos que la policía poder ayudarle. Por ejemplo, si nos roban el teléfono móvil, que ahora mismo es casi como si nos roban, yo qué sé, una oreja o la mano, porque Los es pulmones, fundamental. es como si nos quitaran los pulmones, casi Sí, la idea, porque sí, en el sí, teléfono sí. móvil además llevamos toda esta información, nuestras cuentas bancarias, el seguro, o sea, el tema del médico, nuestras tarjetas, bueno, llevamos todo metido en el móvil, ¿no? Entonces, primero, precaución. Yo veo mucha gente, sobre todo gente joven, que va por la calle con el móvil en el bolsillo, en la parte de atrás, que se Casi ve que medio se le móvil. sale, sí. Es que yo creo que eso estamos, a ver, no somos nosotros los víctimas, no somos los culpables de que nos quiten el móvil, pero sin querer estamos dando opción a ese delincuente que va por la calle que diga, pues con tirar un poco me lo llevo. Y luego se venden muy bien, porque además suelen ser móviles caros, entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y de precaución. ¿Qué hacemos si nos Bueno, quitan el lo teléfono? fundamental es saber el número de email. El número de email nos viene en la caja de cuando compramos un teléfono móvil y si no tenemos la caja podemos consultarlo con nuestro teléfono, ¿no? Miramos el teléfono, metimos en Google, asterisco, almohadilla, 06 almohadilla, damos y directamente aparece nuestro número de email. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando pongamos la denuncia que nos han quitado el móvil, la policía pueda investigarlo. Al final es como nuestro DNI, pero dentro del teléfono móvil. Ese número de email, fundamental tenerlo en algún sitio apuntado, en algún sitio que tú tengas en tu casa donde lo puedas ver, lo tienes apuntadito y si en el caso de que te lo roben, por lo menos cuando vas a comisaría es necesario tener el DNI para formular la denuncia, el email, perdón. El email. Vale, eso si nos roban el teléfono móvil, ojalá no, vamos a poner aquí situaciones hipotéticas que ojalá no sucedan, pero que está bien saber qué tenemos que hacer si suceden. Por ejemplo, si nos roban en el domicilio, ¿qué hacemos? Bueno, en el domicilio. Aconsejable tener también apuntados números de serie, de cosas que tengamos en casa de tecnología, portátiles, tablets, el número de serie, ¿no? Porque cuando pongamos la denuncia, eso hay que grabarlo, como que se ha hecho sustraído con ese número de serie. Si ese ordenador, ese portátil aparece con posterioridad en algún registro, se lo encontramos a alguna persona que se lo ha llevado, tenemos que verificar que está con ese número de serie. Entonces, bueno, es fundamental que cuando hagamos una compra lo guardemos el número de serie, como también es fundamental guardar las facturas. A la hora de poner una denuncia, luego con los seguros, hay que estar ahí peleando en ese sentido, de que con la denuncia que tengo, pero tengo que tener alguna forma de esa factura también. Entonces, es aconsejable tener todo eso. Si nos entran a robar, si hemos visto que nos han entrado en casa, 091 o 112, pero 091, ir a la Policía Nacional, no tocar nada, vamos a evitar tocar nada, para poder hacer una inspección ocular a la Policía Científica. Pues claro, si llegamos, nos han robado y colocamos todo en su sitio, pues ya van a aparecer muchas huellas, no va a estar todo igual, entonces es fundamental no tocar nada. Y una vez que ya ha ido la Policía Científica, se ha hecho inspección ocular, ya hemos recogido todo, ya hemos visto que nos han podido sustraer, pues vamos a comisaría a formular la denuncia. Como también cosa preventiva, dar siempre un giro a la llave y la cerradura. No podemos dejar la puerta sin echar esa cerradura porque se abre muy fácilmente, es muy sencillo. Con el resbalón cualquier puerta se abre. Entonces, por lo menos, vamos a poner un poquito complicado. Si van a entrar, pues a lo mejor lo van a conseguir igual, pero si damos una vuelta de giro a la cerradura, va a ser más complicado.
Bueno, son algunos consejos que nos vienen a todos muy bien, porque la mayor parte de las cosas que nos está diciendo Raúl seguro que no las hacemos o no las hemos hecho. Hay una serie de estafas que han proliferado mucho últimamente, que son las telemáticas. ¿Cómo procedemos si nos damos cuenta de que hemos sido víctimas de una estafa de este tipo? Bien, cada día son más. De hecho, las denuncias, lo que más tenemos a diario, por desgracia, son estafas telemáticas. Entonces, nosotros desde la comisaría sí que sacamos mensualmente, si podemos, alguna nota de prensa dando consejos, ¿no? Dando consejos a la ciudadanía para que por lo menos vean las nuevas modalidades que existen, las que van surgiendo, y así evitar que por lo menos la gente caiga, ¿no?, en ellas. También es fundamental que entremos en el Twitter de la Policía Nacional, a través de, por ejemplo, nos viene la zona que es Almohadilla no piques, ahí tiene un montón de estafas que pueden ocurrir. Entonces, bueno, me meto en el Twitter de la Policía Nacional, no piques, lo veo y digo, anda, mira, pues esto me lo han mandado a mí, lo de un paquete que ha llegado a mi casa, lo del tema de Hacienda. Si todo eso que yo estoy viendo y que me han mandado a mí coincide con lo que me pone no piques, pues ya puedo pensar que algo me está ocurriendo. Si nos ocurre, pues todo lo que tengamos de capturas de pantalla, de datos, a dependencia policial, a la comisaría, que estamos allí 24 horas, todos los días del año, a formular la denuncia. Es difícil, ¿no?, rastrear ese tipo de Sí, estafas. es complicado, pero no es imposible. De hecho, el mes pasado se pudieron resolver 16 estafas. Bueno. Es muchísimo. Es un trabajo que hace la Policía Judicial excelente y se resolvieron 16 estafas. Entonces, bueno, hay que confiar en el trabajo que hace la policía, pero sí que es cierto que es más complicado que otro hecho delictivo. Hablamos con Raúl Sáez, es el portavoz de la Policía Nacional en Ávila, de situaciones en las que podemos ser víctimas. Saber cómo actuar es muy importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nos agreden en la vía pública, en un establecimiento, en nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Cuando han dicho saber actuar es fundamental el pararse, ¿no? El pensar un poquito qué me está ocurriendo y qué puedo hacer yo. Porque si nos dejamos llevar por los nervios, nos dejamos llevar un poquito en ese momento por la tensión, no pensamos con claridad. Entonces es un momento de parar, ha ocurrido esto o está ocurriendo esto, ¿qué puedo hacer yo? Si nos agreden o somos agredidos en la vía pública, bueno, siempre hay que ir al centro médico. Aparte de llamar a la policía, luego hay que ir al centro médico para poder hacerse un parte de lesiones, que se denomina, que ese parte de lesiones es lo que te ha ocurrido, con la denuncia va a ir al juzgado, entonces al centro médico. Pero si en el lugar que estamos nos han agredido, lo que tenemos que hacer es llamar a la policía para que acuda a la policía y poder identificar a las partes. Si se han pegado 2 personas, hay que saber qué 2 personas son. Cada uno tendrá su visión o su versión de lo que ha ocurrido, pero tenemos esas 2 personas nosotros que son los que se han pegado, agredido. Entonces tenemos su documentación y es lo que va a ir al juzgado. Si tenemos que formular la denuncia porque esa persona que me ha agredido, después de agredirme, se ha ido y la policía no puede identificarle, pues tenemos que dar todos los datos posibles. Entonces es algo importante el fijarte bien. Fijarte en la ropa, fijarte lo que lleva, los rasgos, y si tenemos un teléfono móvil, pues vamos a aprovecharle ese sentido para hacer una grabación. No pasa nada de algo que está ocurriendo, no vamos a difundirla ni a divulgarla, pues eso es un delito, pero sí vamos a aportarla en la denuncia para saber quién ha sido el que lo ha agredido. ¿Y si somos testigos de un hecho delictivo, cómo actuamos? Pues aprovechamos el tema del teléfono móvil, grabamos lo que está ocurriendo. Insisto, no divulgamos ni difundimos en ninguna red social, pero sí lo llevamos a la comisaría, sí lo llevamos cuando ponemos la denuncia para poder aportar quién ha sido. A nosotros nos vendrá como Policía Nacional fenomenal eso que nos están aportando de información. Y mucho cuidado. Yo entiendo que cuando vemos algo queremos actuar, ¿no? Nos lo pide el cuerpo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también donde nos metemos. No meterte por medio, ¿no? Que Efectivamente, igual hay que tener cuidado. Hay que evitar eso si podemos. Lo primero es llamar a la policía, siempre. 091, 112, siempre. En lo que llega, que va a ser rápido, en una ciudad como Ávila, en 2-3 minutos, aunque nos parezcan muy excesivos, cuando estás en ese momento te parece algo larguísimo. No, habéis tardado muchísimo en llegar. Lo que pasa es que estás tenso, estás viviendo una situación difícil, pero en 2-3 minutos se va a estar la policía allí. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos a veces, porque en ocasiones nos metemos a ayudar y podemos salir peor todavía de lo que está esa persona ahí. Mucho cuidado dónde nos metemos, llamar a la policía, intentar ayudar todo lo posible, pero tampoco meternos como héroes porque a veces... Claro, la colaboración ciudadana es muy importante, pero... Con precaución. Con precaución, vale. No sé si es lo mismo un robo en un vehículo que un robo en una vivienda. ¿Hemos de actuar de la misma manera? Nos han robado en el coche. Llego a mi coche, veo que me han roto una de las lunas y se han llevado, bueno, pues lo que tuviera, no sé. Sí, es parecido. Lo que yo sí que comento que tenemos que evitar ayudarles a los malos. No puedo pararme a comer y dejar el bolso, por ejemplo, o una bolsa o una mochila que se vea.
porque sin querer, cuando alguien pasa y tiene intención de hacer algo, ¿a quién se lo va a hacer? Pues al que tiene la bolsa ahí o el bolso ahí que se ve. Entonces va a ir a por ese coche antes que a otro que le ve vacío completamente. A lo mejor el maletero va lleno, pero ya tú no lo estás viendo, mientras que si yo voy andando, soy una persona que me dedico a robar y veo un bolso en el asiento del copiloto, pues con romper con una piedra me va a llevar el bolso y te has quedado sin bolso. Te has quedado sin lo que lleva dentro. No dejar nada a la vista. No dejar nada a la vista. Vale, Es fundamental. Lo demás es muy parecido. Llamar a la policía, se va a hacer una inspección del vehículo y hay que formular una denuncia, es muy parecido. Una usurpación de vivienda de la que somos testigos. No sé si son muy frecuentes aquí en Ávila, pero sí conviene saber cómo actuar, ¿no? No, pues en Ávila, por suerte, no son muy frecuentes, alguna vez ocurre. Vale. Como la usurpación de vivienda, vamos a diferenciarlo para que las personas que nos están viendo lo sepan diferenciar. A veces vemos la televisión que se han metido en una casa y que no hemos podido sacarlos. Bueno, vamos a ver. Si alguien se mete en nuestra casa, nuestra primera o segunda vivienda, si yo tengo una casa en el pueblo a la que voy en verano, es mi segunda vivienda, ahí entraríamos ante un allanamiento de morada, ahí entraríamos ante un delito. Entonces la policía va a proceder a la detención sí o sí, porque estamos ante un delito. Pero si yo me meto en una vivienda que a lo mejor es propiedad del banco, que son viviendas vacías, eso es una usurpación. Ahí ya entraría un poquito, si yo lo veo como testigo, llamaría a la policía, lo identificaríamos y trataríamos un poquito de ver qué podemos hacer. Si están dentro y no salen, pues se les puede esperar para luego intentar hablar con ellos y se puede convertir en un delito leve por la Ley de Seguridad Ciudadana, podemos meter una infracción administrativa. Se puede proceder a la detención, depende del caso, porque al fin y al cabo es un delito leve, pero no tiene domicilio conocido. Pero es un poquito más complejo, ¿no? Cuando es una vivienda un poquito sobre todo cuando son las que adquieren los bancos y están ahí vacías, ahí es más difícil, ¿no? Pero con nuestra vivienda personal, la que nosotros vivimos, una segunda vivienda, si alguien se mete dentro, 091 y hay que proceder a su detención porque es un delito. Bueno, ¿y cómo procede la policía ante una situación en la que interviene un menor que ha cometido una infracción administrativa, por ejemplo? ¿Es un menor? Bien, ¿Cómo pues se procede? si es un menor hay que primero protegerle, eso es fundamental, protegerle. La ley del menor lo dice y hay que ver por su amparo, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es qué ha ocurrido. ¿Ha cometido una infracción penal? Vamos a poner un caso de sustancias estupefacientes, de droga. ¿Le hemos pillado vendiendo droga? Pues habrá que proceder a su detención, porque ha cometido un delito, infracción penal. ¿Que se le ha pillado con una sustancia estupefaciente o consumiendo o teniéndola en su tenencia? Pues ahí hablamos de infracción administrativa. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la comisaría, efectos de protección, de desamparo, llamar a la familia y se le haría entrega a esa familia de su menor. Se le explicaría lo que ha ocurrido y habría una sanción administrativa. Vale, nos lo está contando, volvemos a recordar, Raúl Sáez, el portavoz de Policía Nacional en Ávila, y ahora pues una consulta que casi te hago yo personalmente, pero seguramente muchas de las personas que nos están viendo allá donde estén también se lo preguntan. ¿Tenemos obligatoriamente que llevar el documento nacional de identidad siempre con nosotros? ¿Es obligatorio? Lo que es obligatorio es sacárselo, obtenerlo. A los 14 años todo el mundo tiene que sacarse su DNI. Es obligatorio. El no hacerlo sería una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, una infracción leve, administrativamente habría un coste económico, pero es lo que es obligatorio. Llevarlo es aconsejable. No es obligatorio, pero sí aconsejable. Me explico. Si yo voy por la calle y me ocurre algo y me quedo desvanecido en el suelo, ¿quién sabe quién soy? Va a ir la policía, van a ver una persona tirada en el suelo, no sabemos quién eres. Mientras que si yo tengo el documento nacional de identidad en su bolsillo, ya sé con quién puedo hablar o quién puedo llamar, a lo mejor le conozco, o a lo mejor es una persona que tiene con él más intervenciones, pero claro, si no tengo el DNI, no sé quién es. Entonces es aconsejable, no es obligatorio. Salvo que si yo cometo alguna infracción administrativa, lo que hablábamos antes de las sustancias estupefacientes, si yo como mayor de edad también, por ejemplo, o menor, me da igual, me pillan con droga, me van a sancionar administrativamente. Quieren saber, no es que quieran, es que necesitan saber quién soy. Entonces hay que llevarme a comisaría, porque no llevo documentación. No pasa nada, no llevo documentación. Claro, yo le puedo mentir en los datos, porque me van a sancionar. Entonces digo, no, yo me llamo Juanito. Pues en lugar de hacer eso, lo que hago es llevarle a comisaría a efectos de identificación. Ahí se le dará un volante acreditativo del tiempo que ha estado, puede estar un máximo de 6 horas en comisaría. Entonces es una forma de ver para poder sancionarle y poder poner bien sus datos. Y ahí en comisaría comprobaríamos con nuestra base de datos quién es realmente. Por eso, ¿obligatorio llevarlo? No. ¿Aconsejable? Sí. Pero si en alguna situación... Para identificarnos en cualquier circunstancia, ¿no? Es, en cualquier circunstancia, porque claro, o que nos ocurra algo, vamos con nuestro coche, tenemos un accidente y no llevamos ningún tipo de documentación. Si el coche es mío, muy bien, pero si no es mío, si me lo ha dejado un amigo, no sabemos quién es. Entonces ese documento nos va a ayudar muchísimo a nosotros.
Todo esto nos lo ha estado contando Raúl Sáez, el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Ha sido muy ilustrativo, nos ha venido muy bien a todos estos consejos que nos has dado para saber cómo actuar ante determinadas circunstancias. Raúl, sí, sobre todo mantener la calma. Cuando nos ocurra cualquier cosa de estas, mantener la calma, pensar un poquito qué podemos hacer con los consejos que damos la Policía Nacional, con lo que vemos en las redes sociales, en cualquier página de Policía Nacional nos vienen todo tipo de consejos, así que bueno, mantener la calma y 091 si no podemos y nos van a ayudar seguro. Raúl, muchísimas gracias por haber hecho un huequecito en este día tan apretado para estar con nosotros en directo. Muchas Encantado, gracias. como siempre, que vaya muy bien. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad. Después de los anuncios hablaremos de justicia con el fiscal Óscar Barrios. Hoy además nos traerá un asunto pues muy relevante y muy de actualidad: los delitos electorales. Ya estamos aquí después de los anuncios en un pispás se pasa. Miren, estamos de nuevo aquí. Vamos a llegar a las 5:30, todavía no son, y hasta las 6 y un poco les vamos a acompañar. 2 minutos, me dicen desde control, que nos faltan para llegar a las 5:30. Riguroso directo, como saben ustedes, a partir de las 10 se lo repetimos todo de manera íntegra. Como ya les avanzábamos al comenzar este programa y como les he avanzado también antes de la publicidad, tenemos una sección hoy dedicada a la seguridad. Nos acompaña el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Buenas tardes, Óscar. Hola, Ana, buenas tardes. No sabíamos de qué hablar, ¿verdad? No, y hemos no, dicho, no, ¿por qué no hablamos de delitos electorales? Por ejemplo. Por poner un ejemplo, porque, bueno, sí, porque se nos ha ocurrido. Se nos ha ocurrido, sí, sí, sí. La verdad es que está a la orden del día poder hablar de esta circunstancia, primero porque acabamos de finalizar un proceso electoral de elecciones municipales y porque tenemos a la vista muy próximas las elecciones generales. Está bien hablar de delitos electorales, entonces. A ver, es cierto que podía parecer, en principio, pues eso, como algo ya pasado, pero con la nueva convocatoria se convierte en algo actual, sí, sí. Quizá tendríamos que empezar preguntando una pregunta que a lo mejor te puede parecer tonta, pero los que no sabemos, para eso estás tú, para contarnos, ¿todos los delitos se regulan en el Código Penal? ¿Todos? No, a ver, la mayoría de las veces que he venido a hablar he hablado de los delitos que se regulan y que aparecen tipificados en el Código Penal porque es la norma fundamental que regula este tipo de infracciones, pero también se regulan otro tipo de normas, es decir, hay otro tipo de leyes que crean conductas que son sancionadas penalmente. ¿Qué normas son esas? La Ley de Navegación Aérea. En la Ley de Navegación Aérea se tipifica una serie de conductas que atacan como bien jurídico a la seguridad de la navegación aérea, que también establecen conductas delictivas que se sancionan de la misma manera que se sancionan las que aparecen en el Código Penal. Pero también en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que sanciona conductas relacionadas con ese tribunal y con las funciones que allí se desarrollan, que también tipifica conductas delictivas. Pero es que también en la Ley de Represión del Contrabando también se regulan otro tipo de conductas delictivas. Y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se regulan los delitos electorales, las conductas más graves que se sancionan como cualquier otro delito. Vale, pues de esos delitos vamos a hablar precisamente y quizá convendría empezar definiendo, como solemos hacer casi siempre, definiendo lo que es un delito electoral y si es lo mismo que una infracción electoral o cuál es la diferencia. Vale, la diferencia es lo que ha considerado el legislador que merece ser sancionado por vía penal o por vía administrativa. Quiero decir, como delitos electorales el legislador ha considerado cuáles son las conductas más graves que deben de sancionarse en vía penal y deja aquellas otras que son menos graves, constituyen infracciones pero no penales, sino administrativas, que se sancionan habitualmente con una pena de multa, a diferencia de lo que ocurre con los delitos electorales, que algunos están sancionados, la gran mayoría, con penas de prisión. Con prisión, sí, hasta sí. con prisión. Bueno, todo el mundo puede cometer un delito electoral. ¿Por qué son delitos especiales? ¿O se consideran delitos especiales? A ver, son delitos especiales porque, a diferencia de... A ver, no todas las conductas, algunas de las conductas las pueden cometer cualquier persona, pero la gran mayoría de ellas solo la pueden cometer personas que tengan determinada condición. En otras intervenciones mías ya he hablado de lo que es un delito especial. Un delito especial es aquel que solo puede cometerlo determinada persona. ¿Qué sucede en este caso? Hay conductas que solo pueden ser cometidas por quienes son considerados funcionarios públicos.
hay conductas que pueden ser cometidas solo exclusivamente por los electores, es decir, la persona que tiene el derecho de voto y que realiza una conducta relacionada, que está descrita ahí, y que tiene que ver con el hecho de que ejerce su derecho de manera indebida a votar, es un delito especial, porque solo esa persona, no cualquier otra, sino solo esa, la puede cometer. Frente a otros delitos, como por ejemplo en materia de propaganda, que puede ser cometido por cualquier persona y en el que no se le exige tener una determinada cualidad, bien de funcionario público, bien de elector, bien de cualquier otra. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner ejemplos para que la gente vaya comprendiendo. Funcionario público, sabemos lo que es, pero lo que a lo mejor no todos sabemos es que el presidente y los dos vocales de una mesa electoral que al azar han tenido han salido por sorteo, se convierten en funcionarios públicos. Por lo tanto, esa potestad la tienen, ¿no? Es lo primero que dice la regulación de los delitos electorales, que las personas que forman parte de las mesas electorales, presidente, vocales y suplentes, se convierten por esas horas en funcionario público. ¿Qué significa eso? Significa que tiene las obligaciones de un funcionario público en el ejercicio de esas funciones, puede cometer como funcionario público los delitos que como tal, presidente de mesa, vocales o miembro suplente, puede cometer, con una serie de penas aparejadas a su condición de funcionario público, aunque sea en ese mismo momento y en esas horas de duración. Entiendo y sospecho se agravan por el hecho de ser funcionarios públicos en ese momento, ¿no? Fundamentalmente también porque lleva aparejada otra pena, que es la inhabilitación para el ejercicio o para un empleo o cargo público. Quiero decir, puedes quedar inhabilitado para ejercitar un cargo público como consecuencia de la comisión de un delito en tu cargo de presidente o de vocal. Por ejemplo, ¿qué delito puede cometer un vocal o un presidente de una mesa electoral? A ver, ¿qué delitos podría cometer? Por ejemplo, puede cometer el delito de suscitar dudas, es uno de los tipos que aparecen regulados, suscitar dudas acerca de la identidad de la persona que va a votar, dudas injustificadas, es decir, poner en duda que la persona que va a votar tiene la capacidad para votar y duda de su identidad, dudas injustificadas. Estamos hablando, en la mayoría de los supuestos, de delitos dolosos, delitos voluntarios, es decir, tiene que ser una conducta voluntaria dirigida a, pues eso, a alterar lo que es el proceso electoral, lo que es en ese momento el momento de la votación, tiene que ir dirigido a esa finalidad la conducta que desarrolla, en este caso, un presidente de mesa. Has hablado de un término, doloso. Sí. Aunque ya lo hemos recordado y hemos definido lo que significa ese término, conviene que lo recordemos. Significa que se hace con intencionalidad, por lo tanto, ¿no? Sí, significa con intencionalidad y de manera voluntaria, queriendo realizar esa conducta, no esa consecuencia de una falta de prudencia, aunque también hay algunas conductas que por falta de prudencia, lo que sería cometer los delitos por medio de imprudencia grave, pueden ser sancionadas ese tipo de conductas. Que sea doloso significa que sea voluntario. La conducta que te acabo de describir tiene que ser porque al presidente de mesa voluntariamente pone en duda la identidad de esa persona, de manera consciente sabe que tiene todo el derecho a votar, pero lo pone en duda. Ese hecho se comete de manera dolosa y es sancionado como si fuera un funcionario público. Luego hablamos de las sanciones porque, Vale. Por ejemplo, un vocal o un presidente que no se presente y no justifique por qué no se ha presentado en la constitución de una mesa electoral comete una infracción de entender o puede ser un delito. No, comete ¿Es un delito. Ah, vale. Ahí sería un poco otro delito especial, es decir, ¿quién puede cometer ese delito? Solo aquellos que hayan sido elegidos para formar parte de las mesas. Vale. En ese caso, el delito no se cometería como funcionario público. Todavía no ha adquirido la condición de funcionario público porque no ha participado, no se ha constituido la mesa y no ha participado, ¿vale? Podemos distinguir dos supuestos. Supuesto en el que el presidente o el vocal no se presenta. En ese caso comete un delito. Delito, bien. También lo comete en el caso de que abandone la mesa una vez constituida la misma. Sí, ¿vale? ¿Algún caso ha habido por ahí? O que se niegue a abandonarla. Recuerdo en las anteriores elecciones una persona que no se quería poner mascarilla, todavía teníamos que tener la mascarilla obligatoriamente en esos lugares, se negó a hacerlo y bueno, yo creo que
que hubo un procedimiento ahí Yo contra recuerdo él importante. procedimientos en los que sí, se ha sancionado penalmente, se ha incoado un procedimiento y se ha sancionado penalmente a personas que, siendo elegidas para participar en una mesa, no han alegado excusas, no han justificado su ausencia y se les ha condenado por un delito electoral de esta naturaleza. Bueno, luego hablamos de particulares, de partidos políticos, hasta de medios de comunicación, si te parece, pero seguimos con los funcionarios públicos, jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué casos pueden cometer este tipo de gremios un delito electoral? Existe un supuesto específico para miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces fiscales, que es la realización de actos de propaganda electoral. En esos casos, las penas son importantes porque están vedadas a este tipo de personas realizar ese tipo de actos de propaganda electoral. Ellos no pueden hacerlo, fundamentalmente porque son también personas que no pueden ser elegidas, la razón también es esa, no pueden ser elegidas, no se pueden presentar como candidatos y obviamente para garantizar la pureza del sistema electoral se considera que en estos supuestos estas personas, por el cargo de relevancia y la posibilidad de que con la realización de esa conducta pueden influir en la conducta o en la decisión de otras personas, se les veda esa posibilidad de realizar actos de propaganda electoral y se les sanciona por cometer cometiendo un delito de los regulados en la ley. Que supongo tendrá una gravedad. Sí, es importante la pena. A teniendo en ver, cuenta la mayoría el cargo, de estos delitos llevan aparejada una pena de prisión o bien una pena Luego de hablamos, multa. si te parece. Si vamos Sí. a los partidos políticos, a los candidatos, a todos aquellos que de alguna manera participan de forma muy directa en un proceso electoral, pues porque son elegibles o porque están implicados en ese hecho. ¿Qué tipo de delitos electorales pueden cometerse en estos ámbitos? A ver, podrían cometer todas aquellas conductas que se sancionan, por ejemplo, en materia que también afectaría a los medios de comunicación, por ejemplo, en materia de encuestas electorales. Distribuir encuestas electorales fuera del periodo establecido, más allá de lo que son los últimos 5 días, antes de la celebración de las elecciones. Pues distribuir conductas, publicar encuestas, fuera de ese plazo pueden ser conductas que pueden ser sancionadas tanto para los partidos políticos, para un particular, pero también para los medios de comunicación. Sí, sí. Bueno, hay un delito que hemos estado viendo, preparando un poco esta entrevista, que es el de calumnias de políticos o miembros o personas que participan en una campaña electoral durante ese periodo electoral, que está penado, tiene una pena importante y se agrava además por el hecho de estar en campaña electoral. Y curiosamente yo te pregunto, ¿es que es cuando más se calumnian unos a otros? ¿No? ¿O no? Bueno, eso es lo que dices tú. Eso Quiero es lo que decir, las calumnias y las injurias, la calumnia es la imputación de un delito a una persona, la injuria es la profesión de expresiones que ataquen y que atenten contra su honor. La cuestión es acreditar que en el desarrollo de una campaña electoral, en ese momento en el que se cruzan opiniones unos respecto de otros, esas opiniones puedan estar dirigidas voluntariamente a atentar contra el honor o formen parte exclusivamente de lo que es la libertad de expresión y el... ¿Y eso cómo se mide o cómo se define lo que es una calumnia y lo que no es una calumnia? ¿Quién lo decide? A ver, te diría, porque la expresión más fácil, caso por caso, pero es que es así, es que es caso por caso. Se valora el contexto en el que se produce. No es lo mismo que fuera de este momento de, que no me gusta, pero bueno, de contienda entre partidos políticos para lograr los votos de los electores, se digan determinado tipo de expresiones que fuera de ese momento. No hay una regla fija donde se diga en este caso existe la calumnia y en este caso existe la injuria. Habrá que valorar el contexto, la voluntad con la que se dice, porque no dejan de ser delitos dolosos. Tiene que haber una voluntad de atentar contra eso. La imputación de un delito tiene que ser una imputación firme. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado expresiones como se es un corrupto? Eso supone la imputación de un delito. En la mayoría de las ocasiones eso no supone
la comisión de un delito de calumnia. Pero en todo caso siempre hay que valorar el contexto. Fuera de ese contexto de campaña electoral o de enfrentamiento político, es decir, en cualquier otra circunstancia, la importancia de esa expresión es evidentemente mayor. Nos lo está contando Óscar Barrios, que es fiscal de Ávila. Hoy hablamos de delitos electorales y a mí, Óscar, me gustaría ahora que habláramos de cuál es el procedimiento judicial que se sigue ante un delito electoral, cómo se investiga y cuáles son los trámites, quién lo hace, en fin. El procedimiento que se sigue es el procedimiento similar, el procedimiento judicial es el procedimiento similar a cualquier otro delito que se determina en función de la pena. Una vez vista cuál es la pena, el procedimiento será uno u otro, bien procedimiento abreviado, sumario ordinario no hay, pero bien ese procedimiento se enjuiciará en el juzgado de lo penal o bien en la audiencia. ¿Cómo se investiga? ¿Tiene que haber una denuncia previa? Perdón. No, son delitos, claro, estos son delitos públicos, es decir, son delitos perseguibles de oficio por el fiscal. Una vez que tiene noticia de que se ha producido un hecho, alguien evidentemente le tiene que dar cuenta de esa noticia, el delito es perseguible de oficio. No es necesaria la presentación de ningún tipo de denuncia. Basta la comunicación. A veces, en determinados procedimientos hemos recibido comunicación de la Junta Electoral sobre personas, por ejemplo, que no han acudido al llamamiento a la mesa, o conductas últimamente pues parece habituales de exigir o bien entregar dinero a otro para que vote en un determinado sentido o para que no vote. Sí. Claro. Vale. Nos queda un minuto, me dicen, vamos a hablar de las penas en ese minuto que nos queda. Penas que pueden ir desde la sanción económica o inhabilitación, como decías, hasta prisión, ¿no? Sí, la mayoría de los delitos están sancionados bien con pena alternativa, bien de prisión o bien de multa. Algunos de ellos, los más graves, los cometidos por funcionarios públicos que suponen abuso de su cargo o falsedad documental, por ejemplo, alterar el resultado de un escrutinio, una vez realizado el escrutinio, alterar ese escrutinio, es un delito grave que está castigado con hasta 7 años de prisión, multa. Muchos de ellos, sobre todo a los que son cometidos por funcionarios públicos, llevan aparejado la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y fundamentalmente todos estos delitos llevan aparejada una pena que es la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, la posibilidad de presentarte como candidato a unas elecciones, que en determinados supuestos y en función de quién cometa el delito, evidentemente es una pena importante, tanto o más que la pena de multa o la pena de prisión que se pueda imponer. De hecho, hay delitos castigados con hasta 7 años de prisión, con lo cual es una pena importante. Sí. Otros llegan hasta los 3 años, conductas que llegan hasta los 2 años. Las penas son muchas. ¿Vale? Bueno, muy interesante el asunto que hoy nos trae Óscar Barrios, fiscal de Ávila, delitos electorales. De ello hemos estado hablando en nuestro espacio dedicado a la justicia. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en directo y nos vemos, pues, no sé, dentro de un mes. Perfecto. Para casi terminar este periodo de magazines. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad. No se vayan muy lejos, no se muevan mucho, porque luego tenemos tertulia y vamos a seguir hablando de democracia, de elecciones y de post-elecciones. No se vayan. Son las 6 menos 12, me parece. No, menos 10, un poquito menos. Bueno, es que nos queda ya muy poco tiempo para la tertulia. Menos 8, me dicen abajo, que tienen el reloj ahí siempre a la orden del día. Bueno, tenemos tertulia, como les decía, y hoy, miren, vamos a seguir hablando de democracia y de resultados electorales. Nos encontramos sumergidos en el tsunami posterior a unas elecciones municipales. Reacciones, negociaciones, alianzas, desencuentros, datos, cifras. ¿Los ciudadanos viven ese proceso posterior a unos comicios con interés? Pregunto. Seguimos abordando asuntos relacionados con la democracia joven en este país y vamos a intentar hablar de lo que sucede después de que la ciudadanía haya decidido en las urnas cuáles quieren que sean las decisiones políticas que rijan sus vidas y las de todos. Estamos en un proceso de formación esencial con repercusión al menos durante los próximos 4 años. ¿Es un periodo suficiente en política?
muchas preguntas y 3 contertulios para responder a algunas de ellas en este plató. Nos acompañan ya Julio Collado, Rubén Jiménez y Gabriela Torregrosa. Aquí les tenemos fieles a la cita. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Y no sabíamos lo que se nos avecinaba y nos enteramos ayer, ¿no? Unas próximas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Tenemos aquí a un matemático que nos va a ofrecer mucha luz, yo creo, en esta Mira, jornada. aquí tengo con papeles, pero prometo no sacarlos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Julio, venga. ¿Ah, yo? Sí. Pues a mí me está gustando. Bueno. De verdad, yo me lo estoy pasando bien, a pesar de... a mí me parece que hay que celebrar las fiestas democráticas, y esto es una fiesta democrática, es tener que decidir, a mí me parece muy importante, y que te dejen decidir. Yo, como sufrí la dictadura, pues esto es un aliciente, aunque no te gusten los resultados, ¿no? O no vayan según tu cuerda. O sea, por lo tanto, a mí me parece muy interesante, muy interesante. Gabriela. Pues quién nos iba a decir la que se avecinaba en enero, que empezamos precisamente con la tertulia diciendo la que se avecina, y quién nos lo iba a decir, efectivamente. Sí que es verdad que, bueno, soy un poco menos entusiasta que Julio, porque sí que es verdad que empiezan a ser... Se percibe en la calle muchas elecciones seguidas, claro, apenas nos acostamos y nos hemos levantado con las generales a la vuelta de la esquina, y yo no sé... Más allá de los que nos guste la política, seguirlo con detalle, leer programas, escuchar todas las voces, seguir los escrutinios, etcétera, con detalle, yo creo que la gente sí que tiene un poquito de desgaste y un poquito de desinterés. De hecho, a la vista están las cifras, ha habido bastante abstención, ¿Sí? Y bastante incremento de votos nulos y en blanco, si no me equivoco, y eso da que pensar. La gente, o una de dos, se conforma con lo que hay, o lo que hay, el que se ha abstenido por lo menos no... Está cabreado. Claro, es que, Sí, no es está que ese conforme. lenguaje también hay que tenerle, ¿no? O sea, lo que significa el no acudir a El las nulo, urnas sobre o todo, es de votar, cabreo. o votar nulo. Mira, leí en las redes sociales que, bueno, pues hasta nutrida de anécdotas sobre las elecciones, un símil que me encantó con la abstención. Y comentaban en un tuit lo siguiente, decía, el no ir a votar es como cuando vas a un restaurante con amigos y no te gusta ninguno de los platos que hay y decides que los demás elijan por ti. ¿Qué pasa? Que si tú no eliges, aunque sea el menos malo de los que te gustan, que es como se elige. dejas que los demás elijan por ti, puede tocarte el que de ninguna peor de manera todos. elegirías Claro. bajo ningún concepto. Y además no puedes protestar. Y además no puedes protestar porque has dejado Sí, poder que los puedes, demás Sí, elijan. pero no bueno, debías. moralmente no debes, Claro, claro. ya Pues que... la de la abstención es importantísima. Claro, Julio lo ve desde el punto de vista de la felicidad de la democracia. Yo lo veo desde el punto de vista matemático. Me gusta las noches electorales, echarte las cuentas de qué pasa, y hay muchas curiosidades. Por ejemplo, os voy a contar Madrid. Madrid ha sido un éxito rotundo, ¿no? De Ayuso, ¿no? Un éxito, si ves cualquier titular de periódico o oyes cualquier noticia en la radio o Pero en la no televisión, tanto. escucha, lo que se ha transmitido, Sí. los titulares es ha barrido, mayoría absoluta, Aplastado. de 65 a 71. La realidad no ha sido esa. La realidad es que ha perdido votos. Tiene menos votos que en el 2019. Vox en Madrid ha perdido 80.000 votos. Un montón, sí. PSOE y Más Madrid se han quedado igual. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Que teniendo menos votos que antes hayas tenido 6 diputados más, 6 representantes más. 250.000 abstenciones que ha habido. Y el margen del 5%. ¿Qué le ha pasado a Izquierda Unida En Ávila, y demás? en Ávila, Ahora por cuento lo de ejemplo. Sí, Ávila. sí, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Izquierda Unida? Que se han quedado con 158.000 votos en Madrid, es decir, a 3 décimas del 5%. Es decir, Vox, que ha tenido del orden de 60.000, 70.000 votos más que Izquierda Unida, que en 3 millones y pico son muy poquitos, ha obtenido, me parece que eran 10 y ellos ninguno. Fijaos qué diferencia. Pero se entiende mejor qué eso en diferencia Ávila. de llegar al Con 5%. Izquierda Unida y Pero Vox. ¿y eso por qué sucede? Porque tienes que llegar Por a un el tope. 5%, Claro. y una vez que ya llegas al 5%, Sí. entras en el reparto. Es demasiado. Y una vez Sí. que entras en el reparto, por ejemplo, en Ávila, Izquierda Unida Y se ha Vox, quedado, compara, verás, se ha compara. quedado con 1.398 votos. ¿Sabéis a cuántos han quedado del 5%? 45 votos.
a 45 votos. 4,82% ha Sí, sacado. se ha quedado, pero en valor ha faltado absoluto, nada. 45 votos. 4,84 yo creo. Sí, pero 45 votos no es 1.400 nada. votos menos que vos. Sí, Y sin embargo, vos tiene 3 concejales, Izquierda Unida ninguno. Pero Eso fíjate. es Porque una entras en el injusticia enorme. reparto. Hay que cambiar la ley. si Un hubiera, 5% si hubiera mucho. si hubiera entrado al 5%, hubiera conseguido el último concejal, que se lo quedó Vox. Claro. El penúltimo fue por Ávila. ¿vale? Estuvieron ahí. Pero es más, fijaos qué curiosidad, ¿eh? Yo creo que ideológicamente, perfectamente, nuestra tierra podía haber ido de la mano de Izquierda Unida, perfectamente. Ideológicamente yo creo que lo tenían. Nuestra tierra se quedó con 500 votos por 1.398 de Izquierda Unida. Entre los dos hubieran sumado casi 2.000. Se hubieran llevado dos concejales. Dos concejales. Si hubieran ido juntos. Con los mismos votos, sin cambiar el voto de cada persona de las que fue, sin cambiar la abstención, sin cambiar nada. Si ellos dos hubieran ido juntos antes de las elecciones, que yo creo que fíjate que los políticos tienen muchísimos asesores que les saben decir las cosas, pero no se dan Pero es cuenta complejo, que lo de la es unión. muy complejo, Es pero si lo complejo. haces Porque a lo mejor haces pierdes antes, votos. Es decir, las uniones no son 2 y 2, 4. O sea, Izquierda Unida y Podemos no suman los que tenía Podemos más Izquierda Unida, yendo separados. Aquí, nuestra tierra y Ciudadanos, seguramente que algunos que votaron a Ciudadanos no hubieran votado si van juntos, y al revés también. O sea, que es complejo. Pero claro, eso impide que luego, si tú haces un pacto después, esos mismos que tú pones en ese ejemplo no estarían de acuerdo con ese pacto y 4 años después te van a penalizar. Ya. O sea, lo que Vale. no consigas Lo ahora más vas a grave es el conseguir 5%. Es mucho. Tenía que ser un 3%. Estamos en clave matemática, Sí, pero es que es lo que claramente. toca ahora, Sí. realmente, ¿no? A ver, Gabriela. Pues para seguir con números, al fin de cuentas se han quedado 2.500 votos sin representación, y eso también da un poquito de frustración al que se ha quedado sin sus representantes, porque luego al ciudadano, aunque su partido tenga representación y se quede en la oposición, le gusta acudir a consultar, a preguntar. Es cierto lo que dices de nuestra tierra, pero es un partido que acaba de surgir y que no ha dado lugar, yo Pero creo... era a modo de ejemplo, ¿eh? O sea, Sí, yo sí, no sí. digo de colectivo, era a modo de Sí, una sí. suma matemática que hubiera dado 2 concejales, no Sí, pero por nada. claro, a día de hoy es fácil decir eso por ideología y demás, pero como surgió y cuando surgió, era, yo creo que inviable hacer esa La alianza, coalición. quieres decir, Sí, esa ¿no? alianza Claro. justo antes, creo que era demasiado prematuro. Julio ha dicho algo y a mí me gustaría que aquí lo debatiéramos. Es injusto el sistema. Ya nos vamos al sistema. La ley electoral hay que cambiarla. A ver. Por ejemplo, un 5% está machacando a las fuerzas minoritarias que deben de tener representación. Hombre, hay que tener en cuenta de dónde venimos. La ley electoral se hizo en momentos, nada más ahí, de una dictadura, estábamos iniciando... Y entonces, ¿qué es lo que los legisladores de entonces, qué objetivo tenían? Que no se dividiera tanto como se está empezando a dividir ahora con los localistas y provincialistas, y eso es un error a largo plazo enorme y se va a ir dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron la ley electoral así? Pues para evitar en tiempos muy difíciles, dificilísimos, porque ahora hemos mejorado, ni se sabe, ¿eh? Desde mis primeros contactos del año 72, cuando muere Franco. Entonces, la única manera de afianzar partidos fuertes que pudieran, eso es lo que se llama el bipartidismo, que pudieran gobernar y que no tuvieran un enfrentamiento enorme y fueran incapaces de ponerse de acuerdo, tal como estaba la situación, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues poner unos topes altos, el 3% de las generales, el 5% de las municipales, para que no se difuminara y aún así ahora, tú imagínate, el tiemblo debe tener, pues se ponen de acuerdo casi todos, tienen un lío, ¿no? Tienen un lío importante. Porque hay también en la grada hay 5 o 6 representaciones sí. en un pueblillo, ¿verdad? Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, por eso la ley... Pero yo creo que hay que bajar un poquito. Yo creo que al 3% y luego dividir, porque luego es proporcional. Porque, claro, la ley directamente proporcional, Es imposible. pues es muy difícil. No, en este caso es imposible. Es imposible. Porque no podemos llevar 1,5 Claro, y los diputados. restos habría no puede que... llevar, son Pero personas bueno, enteras. aquí el problema está en la proporcionalidad. Cuanto más nos aproximemos en una ley a la proporcionalidad, más justa es, porque no castiga. Se da el caso, en las próximas, que Izquierda Unida y Podemos irán juntos, pues bueno, hasta ahora, por ejemplo, Izquierda Unida, a nivel nacional, ha perdido una cantidad de votos, pero miles, miles. Pues claro, provincias como esta no llegan
y no tiene Pero es un poco contradictorio porque si se rebaja volverá a la multiplicidad y se trata No, pero de hombre, ya que estamos en una... buscar vamos consensos. a ver, no, estamos en una... No, pero es cierto lo que dice Gabriela. Sí, sí, claro, pero digo que menos del 3 no, pero yo creo que el 5 es demasiado. Porque mira, el caso es último, ¿no? Izquierda Unidas Podemos ha obtenido 1.400 votos menos, 1.400 votos menos que Vox. Vox saca 3 concejales, o sea, por 1.400, y Izquierda Unida ninguna. A ver, Y matemático. otra cosa de la ley electoral ya en ámbito nacional, que habría que entrar a debatir si son necesarias ahora mismo las circunscripciones. No, las Porque- provinciales tampoco, ya te digo yo. ¿Por qué? Eso es una Porque el barbaridad. problema, por ejemplo, que contaba de Izquierda Unida, como otros partidos nacionales, es que tienen muy diseminado el voto. Es decir, no suman los 10.000 votos que pueden tener en Ávila o 4.000 con los de Segovia y con eso se hace un diputado. Claro. Y si en Ávila no sale, has perdido todos los Tiene votos. todo el resto. Eso es, entonces, a los partidos que se presentan a nivel nacional y tienen el voto diseminado por todos todas los las sitios. provincias, pues les perjudica. ¿Cuántas veces Y al PNV y a los catalanes Izquierda y tal, Unida pues eso llegaba tiene- a tener más de 1 millón de votos a nivel nacional Y no sacar nada. y no sacaban nada? Y sin embargo, PNV o Convergencia de Unión o partidos nacionalistas... Con menos votos. Con menos, pero muchísimo menos muchísimo votos, menos. de 400.000, 300.000, tenían la llave del gobierno Sí, en eso se iba a en cambiar. España. ¿Todo esto la ciudadanía creéis que lo entiende? No, es que no se lo ha explicado, o no Ya. se estudia. Yo Ya. creo que el error, lo decíamos el otro día, el anterior, el error de la escuela no es que sepamos un poquito más de dictado o nos equivocamos en 2 o 3 faltas de ortografía, que eso no tiene ninguna importancia. No, el error es que no sabemos o no enseñamos a ser ciudadanos. Y ser ciudadanos es saber. Y el último caso que decías tú, la ley electoral estaba para cambiarse y una de las cosas que se solucionaba todo eso, por ejemplo, es que fuera una única Circunscripción. de circunscripción, Nos quedan de tal manera, 3 minutos, vale, dicen, se que nos de va tal el ma- tiempo de tal manera que los volando. minoritarios podían tener los votos salgan. ¿Por qué un voto de Ávila tiene que valer más que un voto de Madrid? Vale, en esos últimos 3 minutos hay muchas cosas sobre la mesa. Has hablado de los localismos, por ejemplo. No sé si nos va a dar tiempo a criticarlos o a avalarlos, pero también tenemos unas elecciones generales anticipadas a la vuelta de la esquina que no habéis valorado. Es esa convocatoria Pues, anticipada. La primera sensación, a mí me encanta la política, leo todo lo que puedo, la primera sensación ayer cuando lo vi fue de hartazgo. Fue decir, otra vez, y el gesto de Ángel Barceló, que se ha hecho viral, Sí. ese me identifica y nos identifica ¿Qué- mucho. qué hizo? ¿Qué hizo? Pues estaba en directo cuando Pedro Sánchez estaba dando y se ve el micrófono, estaba allí y estaba escuchando en directo y cuando dijo la frase, y elecciones generales para el 23 de abril, hace... De julio, de julio. De julio. De julio, perdón, de julio. Y hace un gesto así de... Pues Bueno, Julio. yo, sin embargo, creo que es la mejor solución y la más democrática, date cuenta. Porque... Si no quieres que voten la mitad de los españoles, sí. Bueno, ya veremos. Rápidamente, Ya Julio y veremos. después Gabriela. Ya Sí, veremos. Vale. Por una razón. Porque yo he dicho que la fiesta de la democracia a mí me parece fundamental y bien, pero hay demasiada crispación, hay demasiadas mentiras, hay demasiadas... de Lenda, ¿os acordáis de aquello que nos estudiamos en bachillerato? De Lenda es Cartago, que decía... ¿Os acordáis? Pero es que él es, Estoy de él es acuerdo, jubilado. pero el 24 de hay abril... que destruir a Cartago. Bueno, Vale. contra el sanchismo, contra... Vosotros imagináis 6 meses. ¿Te parece lo más yo me democrático? alegré Vale. porque 6 meses con una campaña parecida vamos con Gabriela, sería me dicen. imposible. Gabriela. Entonces, mejorar cuanto Pues antes. yo creo que este anuncio ha sido un golpe magistral para que nos olvidemos de algunos fracasos, tanto a nivel local, a nivel nacional, y pasar a otra cosa. Creo que ha sido un golpe de efecto que a muchos les va a venir muy bien, ya digo, a nivel local y a nivel nacional. Pues así despedimos nuestra tertulia de hoy. Gabriela Torregrosa, estoy yo un poco ahí trabada, debe ser de todo lo Por que el- normal. Gabriela Torregrosa, Julio Collado, Rubén Jiménez nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias a los tres y que bueno, vaya bien en cualquier caso. Que os vaya Eso muy es. bien. A ustedes les despedimos hasta la semana que viene. Mañana tenemos un programa de naturaleza y no vamos a poder estar con todos ustedes, pero la semana que viene les esperamos. Hasta entonces, cuídense mucho y sean, bueno, todos lo felices que puedan y les dejen. Adiós.